Recuerdo que el 23F estaba destinado en la Comandancia de Marina de Bilbao. Esa tarde llegó la noticia del asalto al Congreso y la orden de acuartelarnos. Recuerdo los tensos días anteriores. La indignación general había estallado al aparecer el cadáver del ingeniero Ryan con las manos atadas a la espalda. Una gran manifestación contra ETA sacudió a Euskadi. La ETA que asesinaría al subteniente estaba destinado conmigo. Aún recuerdo la total soledad de su esposa derrumbada en mis brazos, frente al cadáver de su marido. Muy pocos se atrevían entonces a asistir al sepelio de un militar en Euskadi. Como jefe suyo, tuve el honor de acompañarle vestido de uniforme mientras era repetidamente fotografiado. Recuerdo que tras el 23F habíamos dejado de oír en las unidades militares los ruidos de sables. Entre los militares demócratas comentábamos que el fracaso del golpe sería una vacuna frente al golpismo. La ultraderecha ya no usaría el pronunciamiento por la manifiesta oposición del rey. Solo los extremistas lo harían, recurriendo a métodos terroristas. Tras el esperpento del 23F, habían quedado marginados por completo. Esto se vio claro en la conspiración del 85 en A Coruña. Como en el atentado de ETA contra el almirante Carrero, los autores planeaban explotar una carga subterránea. Esta se situaría bajo la tribuna del desfile el Día de las Fuerzas Armadas en junio del 85. Allí estarían la familia real, el gobierno y los jefes de Estado Mayor. Juan, este es un momento importante para España. ¿Qué cojones dices? ¿Un momento importante? ¿No tienes miedo? ¿Pero qué dices? ¿Miedo a volar a estos cuatro rojos que quieren acabar con España, mientras que la ETA acaba con todos los nuestros? Sí, estoy de acuerdo, pero joder, que es el rey. Pues claro, el que traicionó la memoria de Franco, el que ha dejado en la cárcel a Milán y a Tejero. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! Es extraño el poder de la luz de las Islas Gaditanas, de sus salinas y sus caños. ¿Por qué me hace brotar pensamientos, recuerdos? Me pregunté por qué cuajó en estas islas nuestro sistema de libertades. ¿Qué dignidad otorgamos a quienes las legaron? ¿De dónde vendría el florecimiento gaditano de los siglos XVIII y XIX? Sin duda, de la Europa ilustrada y revolucionaria que se enfrentaba a la servidumbre y la ignorancia. Una tarde paseaba por el puente Zuazo y vi a lo lejos una lápida que me intrigó. Era en honor del brigadier Diego de Alvear y demás defensores del puente frente al ejército francés. En 1774, el general Oreilly había fundado en Ávila una escuela militar con los más prometedores jóvenes militares. Aguirre y otros oficiales redactaban allí un diccionario militar para definir el ejército profesional de un Estado de Derecho. Me pregunto por qué esos valores decayeron en el ejército a lo largo del siglo XIX. La primera vez que vi el cuadro de Gisbert del fusilamiento de Torrijos y sus compañeros
Me pregunté qué implicaba. El general Torrijos, el presidente Manuel Flores y otros exiliados del trienio liberal regresaban a España con el afán de restablecer la libertad constitucional. Aquellos expedicionarios serían vencidos por una traición tejida en el entorno de Fernando VII. 8 años antes, Rafael del Riego había sido ejecutado en Madrid. Estamos viviendo los años en los que Fernando VII ha vuelve en el año 1814, y del 14 al 20 estamos aquí disfrutando otra vez, dicho sea con todas las comillas del mundo, de la Inquisición, de la vuelta al antiguo régimen. Los liberales que habían elaborado la Constitución en Cádiz habían sido encarcelados en presidios. Todo sospechoso de liberalismo, por supuesto, corría peligro de cárcel o de muerte. Lógicamente, elementos liberales del ejército, como podrían ser Riego, pues no estaban de acuerdo en mantener aquella dictadura. Hay un germen pues muy avanzado, muy afrancesado, de españoles liberales que lo que quieren es recoger las influencias de la Revolución Francesa, que no está tan lejos, y que quieren traerla a España con la enorme dificultad de lo que es traer ideas avanzadas francesas a la vez que se está luchando a muerte contra la invasión francesa. Una parte importante de los militares va a defender la construcción del Estado, porque al final es el marco en el que ellos van a encuadrarse de una forma natural y lógica. También es verdad que los operadores políticos eran muchos menos de los que hoy podemos considerar con una visión siglo XXI. Primero por el analfabetismo que afectaba a la mayor parte de la sociedad española. Y los que sabían leer y escribir eran los protagonistas de los cambios que se producían. Por eso el movimiento obrero, y singularmente el movimiento libertario, dedica los domingos a enseñar a leer y a escribir a la gente. Y por eso la patronal manda a sus pistoleros contra ellos, porque el miedo que tenían es que la gente empezara a comprender las cosas que pasaban. Y Riego, cuando intenta proclamar la Constitución en 1820 en un pueblo de Sevilla que se llama Las Cabezas de San Juan, el gobierno absolutista lo que hace es aislar completamente, que nadie se entere de lo que está pasando en Andalucía. Y la consecuencia de eso es que el fracaso inicial de Riego se convierte en un triunfo, porque se creen que lo que está pasando es que hay unas grandes victorias liberales en el sur, en el otro extremo de España, donde también se levantan en favor de la Constitución, y a continuación en Zaragoza, y a continuación en Barcelona, y a continuación en otras ciudades, y al final en Madrid. Y al final, como esto ya es un poco por todas partes, el rey no tiene más remedio que aceptar la Constitución. La Constitución, pacto entre el monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda nación moderna. La Constitución española, justa y liberal, ha sido elaborada en Cádiz, entre sangre y sufrimiento, mas el rey no la ha jurado, y es necesario, para que España se salve, que el rey jure y respete esa Constitución de 1812, afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de los españoles, de todos los españoles, desde el rey al último labrador. ¡Soldados, viva la Constitución! La corona y la Iglesia y el ejército pertenecían al antiguo régimen, y por tanto el primer enemigo de la Constitución es el rey, Fernando VII. El primer enemigo de que los ciudadanos adquieran su mayoría de edad y ejerzan su autonomía moral es la Iglesia, y de ahí aquel viejo y terrible grito que se oía en las calles españolas: muera la nación, viva la religión. La vida del trienio liberal, llamado así de 1820 a 1823, termina con la invasión francesa de los 100.000 hijos de San Luis y con la ejecución vil de Riego en la Plaza de la Cebada de Madrid. Esto convierte a Riego, que era una persona viviente, le convierte en un mártir que se va a hacer famoso por toda España. Llega la hora de la muerte,
Por fin, el día 7 de noviembre, lo sacan a Riego a las 10 de la mañana de la cárcel pública, en un estado lamentable, como va a estar, evidentemente. Lo visten de mojiganga, con cucurucho, ¿no?, digamos, y lo meten en un cesto, se lo atan al burro y lo pasean por Madrid, o sea, a la espera de la muerte. O sea, desde las 10 de la mañana que sale de la cárcel pública hasta el mediodía que se cumple la sentencia, como narran todas las crónicas, eso fue espantoso, ¿no? Para perder completamente la razón. En fin, es ahorcado, muere, el verdugo se echa sobre sus hombros y grita: «¡Viva el rey, viva la religión!». Y así acaba la vida de Riego. El Times escribe un editorial hablando de los déspotas de Europa que han sacrificado al héroe. Duarte resalta el papel de Riego como símbolo del liberalismo español y diciendo que sí, había muchos españoles valiosos, pero que solo había un Riego. Es muy difícil escoger entre Riego y Torrijos. Riego tuvo una emigración en Francia, Torrijos una emigración en Inglaterra. Vuelve a España en 1831 y está en una conspiración para volver a España a la Constitución, pero es engañado por Vicente González Moreno, que era gobernador, y lo que hace es cogerlo y matarlo en Málaga el 11 de diciembre de 1831. Quizá Riego es mucho más famoso como puro nombre, a veces como leyenda. El himno de Riego se canta en países lejanos de España. En cambio no hay un himno de Torrijos, pero Torrijos entra en el himno de Riego, porque la letra del himno de Riego va cambiando y hay una letra que habla de Torrijos. Es decir, se funden un poco las cosas. He reclamado mi derecho a dar la voz de fuego, y mis verdugos me lo han negado. Ningún derecho es posible en la España del absolutismo. Solo me queda estrechar las manos de mis compañeros. Y cuando oiga fuego, gritaré: ¡viva la libertad! Es la última palabra que quiero oír en mi vida. ¡Fuego! Militares progresistas no faltaron en los siglos XIX y XX, pero solía aguardarles la cárcel o el exilio en los mejores casos. Sus vidas y muertes son la historia oculta, pasos perdidos de los valores constitucionales en las Fuerzas Armadas, forjadores de la España moderna, laica, ilustrada y en libertad. Aguirre, Cadalso, Riego, Torrijos, Lacy o Prim abrieron el camino. Rojo, Miaja, Pinilla, Busquets o Díez Alegría están entre los más recientes. Aquellos pasos perdidos eran legados para el futuro. La venida del general Prim desde Londres en 1868 en el vapor Buenaventura fue significativa. El futuro presidente de gobierno iba disfrazado de criado de los señores Barc, amigos del exilio. De nuevo, Cádiz era escenario de un pronunciamiento y Prim era saludado con vítores. Días después le aclamaban en Barcelona y le pedían que se quitara la gorra por tener bordada la corona. Prim contestó: «Catalans, voleu correr massa. No correu tant que podríeu pegar». Para Prim es esencial echar a los Borbones. Es un leitmotiv de su actuación, es la decepción sobre una familia que se cree propietaria de España. En el fondo, este deseo de Prim es el mismo deseo doceañista de que España no sea propiedad de una familia, pero con Isabel II llega al límite de lo tolerable y, por tanto,
Prim ya no le concede ninguna oportunidad a los Borbones. Prim tiene un concepto de España en el que considera esencial que los españoles sean aquellas personas que desean serlo. Y al mismo tiempo pensaba que el país tenía que seducir a sus ciudadanos para que quisieran formar parte de él. Y esa es la gran bandera liberal a la que él contribuye. Él imagina que bajo el reinado de un personaje no contaminado por la endogamia y la miseria y la ambición de los Borbones, como era Amadeo de Saboya, pero inicia ese camino hacia la construcción de la República. La Revolución de 1868 destrona a Isabel II y Prim se dedica a buscar un rey para España. Primero piensa en un monarca alemán, Hohenzollern, y después en un monarca italiano, que será Amadeo, el que acepta Amadeo de Saboya. Juan Prim asume el programa liberal como propio y no reconoce al Estado Vaticano y pone en marcha de una forma muy rápida las reformas liberales que quieren decirle a los españoles, aún sumidos en su mayor parte en la ignorancia y en la superstición: sois mayores de edad, sed dueños de vuestro destino. Y probablemente en estos elementos simbólicos que afectan la sensibilidad de los españoles del momento podemos hallar algunos de los motivos que conducen a su asesinato. Lo primero que va a hacer Amadeo cuando llega a España es visitar el cadáver de Prim en la calle del Turco, que es la actual Marqués de Cubas. Cuando Prim va allí para proclamar a Amadeo como rey de España, que está a punto de llegar, han ido a buscarlo ya, lo matan. Entonces, ¿quién lo mata? No se sabe. Se acusó a muchos, unos por liberales, otros por republicanos, otros por mi inclinación personal, pero no me atrevería a decirlo ante un tribunal, es que fueron los alfonsinos, los partidarios de la restauración como tal se va a hacer en la persona de los Borbones, otra vez, de Alfonso XII. ¡Mi general, agáchese, que nos hacen fuego! ¡Fuego, puñeta! Creo que hay un interés bastardo en intentar asignar la muerte de Prim a una conspiración republicana y singularmente a un personaje denominado Pauli Angulo o a otro personaje denominado Roque Barcia. Pauli Angulo era un exaltado que había escrito 1000 veces en los periódicos que había que matar a Prim, pero yo creo que si alguien quiere matar a otra persona no lo anuncia en los periódicos reiteradamente. Yo creo que son los que quieren que siga habiendo Borbones en el poder, los que quieren moverle la silla a Isabel II, pero para ocuparlo ellos, y ahí hay dos personajes que son el general Serrano y el duque de Montpensier, los que están tras el asesinato. En cualquier caso, el asesinato de Prim es un crimen de Estado, está hecho desde dentro del Estado y es para proteger a una parte de los que detentaban entonces el poder. Prim es un mártir de la construcción de un modelo de España respetuoso de la unidad y de la pluralidad y de una España laica, respetuosa de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, unos valores que eran entonces actuales y que hoy lo son todavía más. Ese continuo entre acción y reacción, militares favorables al absolutismo y militares favorables al progresismo, es algo que es consustancial a todo el siglo XIX, y yo creo que la época de 1868 con la Revolución, la Constitución del 69 con Prim, que es el verdadero artífice, para mí tal vez el militar más avanzado, más progresista y que mejor hubiera impuesto en España estas ideas de no haber sido por el lamentable asesinato, hasta que ya viene la Restauración, cuando Antonio Cánovas del Castillo, con una grandísima inteligencia, se atrae hacia sí a los principales mandos militares, los convierte en senadores vitalicios, les da títulos nobiliarios. Y todo eso se lo concede Cánovas. Se lo concede nombrando al rey capitán general,
haciendo depender al ejército directamente del rey sin pasar por el gobierno, dando totalmente autonomía al ejército en todas sus decisiones internas. Por lo tanto, el ejército es un cuarto poder dentro del Estado, y eso es el ejército que organiza Cánovas. Y ya no digamos en el resto de los años hasta la Guerra Civil, hasta el año, la época de la República y posterior Guerra Civil, en los que ya los militares básicamente se preocupan del africanismo, de tener un sitio donde luchar, donde medrar, donde ascender, y donde el encontrar ahí algún germen progresista en el ejército pues es casi tan complicado como una aguja en un pajar. La historia reciente de España es una historia absolutamente escrita por los vencedores. Durante muchos años hemos pensado que la República estuvo formada por un conjunto de personas, todas ellas con cuernos y con rabo, que lo que querían era convertir a España en una especie de paraíso bolchevique en el que solo pudieran vivir pues, determinadas personas con unas ideas muy radicales y que estuvieran enlazadas con la famosa Revolución de Octubre del año 17. Esa historia, afortunadamente, con el paso del tiempo y algunas investigaciones, estamos descubriendo que es falsa de toda falsedad. Sabemos que la República Española fue un intento muy notable, muy bien intencionado, de acabar con toda una etapa horrorosa de la historia de España, una historia plagada de caciquismo y plagada de abusos de todo tipo, donde el militarismo más rancio y más interesado hizo que muchos desgraciados fallecieran en el norte de África luchando, no se sabe muy bien por qué. Hay toda una historia que podríamos decir podrida, que llega hasta la República, y si a la República le debemos achacar algo es tal vez su exceso de ambición. En muy poquito tiempo lo quiso arreglar absolutamente todo. En la República se produjo una cosa que sorprende, ¿no? Si lo miras desde el presente contemporáneo, que en principio gana la izquierda, pero en el 33 gana la derecha, y la derecha es quien gestiona las elecciones del 36 y entonces gana la izquierda, ¿no? Es decir, que se ha podido producir alternativa, ¿no?, entre derecha e izquierda en un periodo corto, pero gestionando unos y otros el gobierno y las elecciones, ¿no? Y entonces hay un ejército pues que cree pues que ahora mandan unos, ahora mandan otros, hay que mantener pues la legalidad y que se tienen que mantener fieles a las directrices del gobierno. Y luego hay otros que creen que no, se creen con el derecho de volver a intervenir. La conspiración militar empieza prácticamente el 12 de febrero de 1936, el mismo día de las elecciones del Frente Popular. La primera acción es anulemos
el resultado de las elecciones, una dictadura militar o bajo cuño militar, republicana bajo cuño militar, y cuando eso no se celebra, porque el presidente del gobierno, evidentemente no, ni el presidente de la República están por la labor, empieza inmediatamente la conspiración. Inmediatamente. Hay que explicar a la gente que Franco estaba al lado de Salazar, estaba al lado de Hitler, estaba al lado de Mussolini, estaba al lado del fascismo. La República era una república parlamentaria, mantuvo las instituciones parlamentarias hasta casi el año 39, con reuniones periódicas de Cortes, pero primero en Valencia, después en Cataluña. La República no decretó el estado de guerra, que Franco lo hizo en febrero del 36, en las plazas donde se sublevaron los militares, hasta febrero del 39, para organizar la marcha de las columnas militares hacia el exilio. Resulta un atentado contra la razón y la realidad cualquier interpretación, sea militar, jurídica, filosófica o literaria, que pretenda encuadrar nuestra guerra dentro de los límites clásicos y angostos de las simples guerras civiles. Por la voluntad explícita de servicio militante a lo que es y representa en lo universal la cristiandad, fuera autorizadamente definida como cruzada la guerra justa por excelencia. La guerra civil empieza porque hay una rebelión militar de un grupo notable de militares apoyados, muy bien apoyados por determinado capital. Para ellos la España es su España, no es la España que quieren traer estos, en fin, extraños señores que están a favor de la República y de la democracia. Y el problema es de que entre los que creen que están en el derecho de intervenir, pues hay sectores que se han formado en lo que diríamos guerra colonial, ¿no? En el norte de África, y en una guerra de la cual hemos de estar poco orgullosos. El mismo Franco lo explicó en el diario de una bandera, ¿no? Es decir, cómo se comportaba la legión, ¿no? Y cómo se comportaba él mismo en unos hechos pocos edificantes, ¿no? Son esos comandantes, son esos oficiales y jefes los que en julio del 36 no tan solo traspasarán el estrecho, no, sino traspasarán la línea roja que no se tenía que traspasar, de ver no a un adversario, sino ver a un enemigo que lo tienes que exterminar desde el primer momento y desde el primer día. No conocemos bien todo lo que hizo Franco de cara a la sublevación, pero tenemos una idea del marco general. Lo primero que hace es asegurarse de la fidelidad y de la obediencia de la guarnición de Tenerife. Y después, una vez que se ha asegurado de esa fidelidad, va a otear lo que pasa en la guarnición más potente del archipiélago, que es la de Las Palmas. Lo que sí está claro es que los conspiradores contaban con Franco, con que en algún momento determinado Franco se uniría a ellos y que para eso había que mandarle un avión. Esto lo puedo decir con absoluta rotundidad porque el embajador británico en Madrid, Sir Henry Chilton, lo comunica a Londres en el mes de abril. Es decir, que la idea del avión está en la mente de alguien, del núcleo duro de la conspiración, desde el mes de abril. Hay una película muy importante, que es de Jaime Camino, que es Dragón de Capit. Y Dragón Capit explica el golpe de Estado y toda la gestión que se da cuando Franco va de Canarias a Marruecos y después entra ya el alzamiento, ¿no? El 17 que fue en Marruecos, el 18 en España. Esa película es muy interesante porque es la intimidad de Franco y las dudas que tenía con el que dirigía todo, el general Mola, ¿no? Y ahí se ve ya otra lectura del golpe de Estado. Hacia mitad de junio Franco ya dice que sí, que cuenten con él. Franco se entrevista con Balmes, secretamente en Las Palmas. Esto debió tener lugar a principios de julio de 1936. Y ahí es donde yo presumo
que Balmes le dice que no. Balmes era fiel a la República. Era como otros. Lo que necesita Franco es hacer un timing de tal manera que el avión que le van a mandar los conspiradores le permita cargarse a Balmes. Y se carga a Balmes. No lo hace él, evidentemente. Hay un jefe u oficial amigo de Balmes, conocido de Balmes. Balmes no sospecha de él. Luego Franco le da todo tipo de ayuda posible e imposible, ¿no? Y entonces se carga a Balmes. Y eso le permite sublevar a la guarnición de Las Palmas. Los periódicos cuentan unos chistes, unas historietas de Chicha y Nabo sobre la muerte de Balmes con una pistola humeando. Yo qué sé, lo que dicen los periodistas no tienen ni idea, ¿no? En fin, eso es para cubrir el expediente, porque claro, hay que explicar la muerte de Balmes. El cañón en el bajo vientre, la trata de esas caras, se dispara, fíjate, qué cosas, ¿no? Qué cosas, vale. He intentado destacar todas las imposibilidades realmente materiales y técnicas que hay para desencasquillar esa pistola. Que tenemos desde el primer momento que estalla el conflicto, el golpe de Estado, es una represión durísima, en primer lugar, contra los propios compañeros de armas, que son acusados de traición, de adhesión a la rebelión, etcétera, etcétera. Luego, lógicamente, se exterminarán a los dirigentes de las organizaciones colectivas democráticas. Pero, en primer lugar, el exterminio que se produce a compañeros es una cosa tremenda, es una cosa difícil de poder justificar, ¿no? Ya no entender, sino justificar por las personas que permitieron el exterminio de sus propios compañeros de armas. Y ahí lo que le pasó a Virgilio Leret, ¿no? Es decir, el comandante de aviación de los más gloriosos, ¿no? O al comandante Ruiz Medel, ¿no? En Pamplona, es decir, cómo le descerrajan, ¿no? Es decir, el propio 18 de julio, ¿no? Allí es una cosa horrible, ¿no? Cuesta mucho explicar, porque luego el franquismo ensució cuerpos como la Guardia Civil, ¿no? Que el golpe fracasó fundamentalmente en julio del 36 en aquellos sitios donde la Guardia Civil se mantuvo fiel al gobierno republicano. Nosotros tenemos que intentar ganar la batalla explicativa del pasado, intentar explicar que en la República pues se hicieron muchas cosas bien y mal, pero respecto al ejército, ¿no? Es decir, que hubo una política más que correcta y de profesionalización y de todo, y que incluso cuando sectores del ejército pues deciden intervenir nuevamente y hacer un golpe de Estado, pues hombre, fracasan. Y desgraciadamente, como fracasó el golpe de Estado, se inició una guerra civil. Fue una matanza, fue una salvajería. El llamado bando nacional es un desastre porque el nombre ya excluye la otra mitad de la población y, evidentemente, torturaron, mataron, ejecutaron. Tienen denuncias de la ONU, hay un montón de desaparecidos, que es una vergüenza. En el territorio de la Batalla del Ebro encuentras cadáveres cada día que vas, restos humanos, y no están ni catalogados ni hay un lugar para estudiar quiénes son estas víctimas. Cada vez que hemos organizado un congreso sobre la guerra civil, te encuentras brigadistas que dicen: yo soy descendiente de un desaparecido en la Batalla del Ebro, ¿usted me lo podría encontrar? Sí, te dan la dirección, te dan no sé qué, digo, bueno, miraré en la documentación que yo pueda consultar a ver si aparece. Normalmente no aparece. Todos los huesos que encuentres en la Batalla del Ebro son de republicanos. Son de los nuestros, no de los suyos, que ellos los sacaron
los enterraron, las familias pudieron disponer de sus cuerpos, nosotros no. Esta división Franco la tenía muy clara y lo dijo en sus declaraciones famosas al periodista inglés cuando le preguntaron qué quería instaurar en España. Pues es un gobierno autoritario, católico, que respetase las tradiciones, etcétera. Y cuando le pregunta el periodista, dice, bueno, pero entonces tendrá usted que matar a media España. Y le contesta muy fríamente que, bueno, que habrá que hacer lo que haya que hacer. Yo creo que el militar republicano como tal no existía. Había un militar leal, estilo, digamos, Pozas, o del estilo de los Casado, o del estilo de Miaja, o del estilo de Rojo o Jurado. Yo creo que es más militar, profesional, leal, contrario a lo que está ocurriendo. Ellos no creen que sea bueno que haya un gobierno militar, un impulso militar otra vez para hacerse con el poder, pero republicanos en su convencimiento yo personalmente pienso que no. Por lo tanto, el general Rojo manifestó de una manera muy evidente que él había jurado defender a la República y que él creía que su obligación era defender a la República. O sea, era una persona que sí era patriota, que sí quería España, que sí quería que estuviéramos incardinados en el mundo, que el ejército fuera profesional, que es una persona que provoca la creación de unos centros de estudios muy notables para que España incorpore los avances tecnológicos que está viendo en otros sitios, que provoca intercambios intelectuales con oficiales de otros sitios, pero no en una vocación política. Toda esa leyenda que levantó el franquismo de que ellos eran los buenos, de que ellos eran los que luchaban por la España que merecía la pena y todo ese tipo de cosas, claro, en cuanto les ponías enfrente de un espejo real como era el de Vicente Rojo, se les iba totalmente al garete y se les hacía añicos ese espejo. Rojo tuvo 1000 ocasiones de pasarse al bando nacional. Si hubiera querido, todos sus amigos estaban ahí. Cuando él es enviado, por ejemplo, al Alcázar de Toledo, se podía haber quedado allí perfectamente bien. Por lo tanto, lo que se le manda es a tratar de ofrecerles, pues bueno, un acuerdo amistoso para que abandonen aquello. Entonces entra, le tapan los ojos, lo llevan allí, habla con el general Moscardó, él se limita a darle un papel que le han dicho que debía ofrecer el coronel Moscardó en aquel momento. De aquello dice que el Alcázar no se rinde y entonces él mueve con el papel de que el Alcázar no se rinde hasta allá. Él va solo. Bueno, y si va solo, ¿por qué no se queda? Pues no se queda porque no se quiere quedar. Entonces, el franquismo hizo, a través de algunos de sus escritores más conocidos, como Joaquín Arrarás, por ejemplo, pues aquellas lecturas poco menos de que el entonces comandante Rojo, pues que quiso pasarse y tal. Bueno, si hubiera querido pasarse, se hubiera quedado allí. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. Aquí hay una guerra civil, hay una limpieza de los vencidos total, entre los muertos, exiliados y encarcelados, media España es borrada de la memoria, y luego se hace la transición que se hace, la que se puede, y esto supone que las visiones que tengamos hoy de la guerra civil todavía sean sesgadas, y lo más triste, que se siga utilizando como armas arrojadizas la historia, ¿no? Y que haya historia de derechas o historia de izquierdas, y que haya historias de Franco y historias de antifranco. Bueno, y esto es muy lamentable para los que nos gusta la historia, que lo sigamos utilizando como arma arrojadiza. Pasó lo que pasó, hubo responsabilidades en todas partes, no por igual, ni mucho menos, ¿no? Pero hubo
culpas o fallos humanos de todas partes, hay que aproximarse humildemente a esto. Bueno, pero han pasado 80 años y bueno, y ya está. Hay una parte de nuestra formación que se transmite a través de la memoria familiar y por lo tanto esto hace que, bueno, uno que tuvo un tío o un abuelo en el bando franquista se haya creído los mitos que su abuelo le ha explicado. Y bueno, después es muy difícil esto de combatirlo. Franco fue el que más nítidamente plasmó la idea de Machado de las dos Españas. En este caso fue la España vencedora y la España vencida, que representaban dos posiciones totalmente antagónicas. Es muy difícil que esos que se han considerado como anti-españoles por los vencedores puedan sentirse identificados con los símbolos de los vencedores. Tenían que disimular sus sentimientos, tenían que ir a misa, tenían que bautizar a sus hijos aunque no eran creyentes. Esto es una distorsión moral muy grave y por tanto que alguien pretenda que estas personas se entusiasmen con lo que son exclusivamente los símbolos de los vencedores va a ser muy difícil. Simplemente el general Franco lo que quiso es gobernar para unos españoles y no para otros. O sea, la España era su España y no admitían ningún tipo de interferencia de esos otros, pues en fin, bolcheviques, comunistas, liberales, como ellos quisieran llamarlos. Por lo tanto, durante todos esos años, lo que se aposienta en España es una idea de que esa es la España real, de que esa es la España buena y que lamentablemente mucha gente compra y acepta. Viven muy bien y están a lo largo de esos años desarrollándose económicamente en algunas zonas de España más que en otras, pero de una forma muy, muy cómoda. La reacción natural del pueblo contra la política por las desdichas que le venían causando los partidos arrastró a muchos a creer el que pudiera bastar para el gobierno de los pueblos con una buena y recta administración, olvidando que la política, la noble política, es precisamente el arte de gobernar los pueblos, que el hombre es un ser sociable con un pensamiento político, que si no se le llena con la verdad, otros acabarán llenándolo con la mentira. Todo esto justifica el que una de mis primeras preocupaciones fuera el noble intento de dar una conciencia política a la comunidad española que superase para siempre los antagonismos crónicos de la vida nacional con nuevas formas de ordenación política y social irrenunciables en los tiempos nuevos. Si nosotros cogemos los libros y textos escolares de secundaria, por ejemplo, ya en la manera en que dividimos la planificación histórica, vemos que nos han ganado la batalla, para utilizar un término militar, porque normalmente se juntan lo que se llama República y Guerra Civil y luego franquismo y transición. Y ahí ya nos han ganado, porque nosotros podemos explicar la República sin necesidad de explicar la Guerra Civil, pero difícilmente podemos explicar el franquismo sin explicar la Guerra Civil. La victoria de Franco tergiversó la historia de un modo terrible, la transición también no contribuyó a ponerla todas las luces que tenía que ponerse sobre esto, ¿no? Y esto luego ha dado lugares a veces a visiones maniqueas de buenos, de malos y poco a veces un poco sectarias también por parte de otros bandos. Evidentemente la evolución política del país ha condicionado el estudio de la historia mucho. Y si me permites una anécdota que fue muy definitiva en este aspecto, es que siendo yo capitán de artillería, destinado en Estados Unidos, haciendo un curso sobre misiles, estuve una de las tantas veces en una fiesta que hacen los americanos con cierta frecuencia, pues para que socialmente nos integremos todos, tanto la sociedad civil como la militar, y se me acercó una señora con la copa, una bebida en la mano. Ah, usted es capitán, por lo que veo. Digo, sí, sí, un capitán de Franco, por tanto. Yo dije, no, yo soy capitán del ejército español. Dice, no se engañe, señor, usted es capitán del ejército de Franco.
Y aquello realmente, en aquel momento me hizo polvo, pero me hizo reaccionar también. Dije, es que es verdad, lo que dice esta señora, que está interesada en temas políticos, no tanto como los militares, pero conocedora también del tema militar, pues me ha dicho la verdad de lo que está pasando en realidad, ¿no? Ahí es donde estuve yo, mi despertar un poquito. La sociedad de los años 70 no era rica en cultura democrática. Nacía de una dictadura y la prioridad era evitar una nueva guerra. Cánovas y las dictaduras del siglo XX diseñaron un ejército dependiente solo de un rey soldado, lo que supuso la autonomía del poder militar. Se prolongaba artificialmente el antiguo régimen. Pero en este ejército autónomo surgió la UMD, organización clandestina de militares demócratas. Como en el siglo XVIII, renacían en algunos jóvenes militares los valores constitucionales. La historia se repetía y el militar y sociólogo Julio Busquets era su impulsor. Como Aguirre y sus compañeros del diccionario militar, Busquets y la UMD exigían un Estado de Derecho y un ejército profesional. Julio Busquets fue la última versión del héroe militar demócrata en 2 siglos de pasos perdidos. Yo me acuerdo perfectamente del día en que se incorporó al Lepanto vestido con un uniforme que ya no le encajaba bien porque llevaba mucho tiempo fuera, y se sienta con nosotros en la sala de oficiales y yo le pregunté, ¿tú qué haces aquí? No sé qué me dijo. Yo era recién ascendido a capitán y él llevaba más de 12 años de capitán, luego él llevaba una frustración profesional importante, había casi conseguido todo lo que podía y era capitán, ¿no? Entonces yo creo que él ya tiene el plan y sabe lo que tiene que hacer para fundar algún movimiento de tipo militar integrado desde dentro del ejército. Él tiene el plan de la OMD, vamos. En el regimiento lo raro no era decir, mira, ese es de la OMD, sino, mira, ese no es de la OMD, del grupo de oficiales. Es decir, que había un núcleo muy interesante, muy importante, de compañeros de Julio Busquets, sobre todo, que eran ingenieros y que habían asimilado la idea democrática. La sociedad española ya estaba en ese camino. Entonces, lo que de alguna manera nuestra función era tratar de neutralizar dentro del ejército el que hubiera un movimiento involucionista. Julio estaba realmente muy perseguido, muy seguido. Vino, me presentó a Luis, con Luis era compañero de su promoción, y entonces pues nos puso en contacto, oye, tal, mira, vamos a ver, tal, y tal, y de la asamblea para fundar la UMD, oye, tenemos que montar algo y tal. La asamblea fundacional ocurrió ya se sabe, el 31 de agosto y 1 de septiembre, en el domicilio del capitán Reinlein, Guillermo Reinlein, y allí nos reunimos unos cuantos amigos, Luis Otero, Jesús Martín Consuegra, un total de 12, contando con Sagrado, contando con el propio Julio, con Guillermo, yo y el resto, hasta 12 de los 12 que éramos el núcleo que decidimos juntarnos y propagar nuestras ideas democráticas. El ejemplo, entre comillas, heroico de unas personas pues que te están diciendo primero que no todos somos iguales, ¿no? El ejército no es monolítico, y que además yo me complico la vida para ayudar y favorecer a un cambio democrático. En aquellos momentos, 74-75, fue muy importante para la oposición, ¿no? Más organizada, para dar el paso adelante, para intentar ir perdiendo el miedo, para intentar que sí, que las cosas, que somos más de los que ellos quieren y dicen, ¿no? Y que vamos a cambiar este país. En el colectivo militar ya se empezó a ver con recelo algunos movimientos y ya no se pensaba que aquello era una cosa única y exclusiva pensada para perdurar en el tiempo,
y por parte de la sociedad civil, sobre todo de la sociedad civil más concienciada frente al franquismo, se vio que dentro del ejército había posibilidades y de que no estaba aquello preparado como un rodillo para invadir y aplastar lo que viniera. Era una cuestión de pura ética profesional. O sea, llegó un momento en que tú llegas, que tú como miembro de las Fuerzas Armadas no puedes sostener con las armas una dictadura, y eso es una contradicción pues muy fuerte, fortísima, hasta tal punto de que bueno, yo llegué a pensar, y bueno, pues pido la baja en el ejército, cuando de alguna manera surge esta cuestión, y entonces dicen, no, merece la pena quedarse y contribuir en lo que se pueda al cambio democrático del país. La UMD es una organización que ha nacido para luchar por la transformación política del país en un régimen democrático. La mayoría somos capitanes y comandantes de los ejércitos de tierra, mar y aire. Las últimas noticias sobre el número de afiliados son que oscila entre 350 y 400 los auténticamente comprometidos. Si bien hay un numeroso grupo de unos 600 colaboradores que se han comprometido ya a estar con nosotros a la hora de la verdad. Nosotros éramos pues una gota de aceite en un vaso de agua, ¿no? La UMD no llegaba ni a alcanzar el 5% de la oficialidad. Claro que tuvimos muy poco tiempo para proyectar nuestra organización, expandirla y tal, porque enseguida se detectó y enseguida el mando actuó en contra nuestra, ¿no? La reacción primaria y de la mayoría de los oficiales y de suboficiales pues fue de alguna manera de sorpresa. Por parte de los oficiales más bien jóvenes, que de alguna manera sentían con simpatía esta posibilidad de que dentro del ejército hubiera quien estuviera a favor del cambio, aquello se vio con muchísima ilusión. Se seguían informaciones, sobre todo de revistas que en aquel momento ya estaban en circulación en España, pero también algunas publicaciones que venían del extranjero, especialmente a través de la intervención del capitán José Ignacio Domínguez, que estaba exiliado primero en Portugal y posteriormente en París. Bueno, primero hablaré yo en castellano, después ella traducirá al francés. Yo soy el capitán José Ignacio Domínguez Martín Sánchez, piloto de reactores del Ejército del Aire Español, destinado en el Estado Mayor del Aire. Me encuentro en el extranjero porque la Guardia Civil fue a mi casa a detenerme en la madrugada del 29 de julio, el mismo día en que arrestaron a los otros 9 oficiales que actualmente están en prisión. Si destapaban una organización muy fuerte, pues ya esa teoría de inquebrantable adhesión se les venía abajo. Entonces, pues ellos lo minimizaron lo más posible. Aquí en la prensa salió poco, en la prensa extranjera salió más. También yo colaboré en esa tarea, ¿no? Pero ellos quisieron minimizar el problema, pero siempre tratando de frenar el movimiento, asustar al resto de personas que formaban parte de la OMD y a los futuros miembros de la OMD. Y eligieron a un representante de aviación, porque yo era el primer aviador que entré en la OMD, entonces me eligieron a mí, pero al no encontrarme, supongo que detuvieron a Cillero, por eso unos días después. Yo me enteré estando en Esmirna, que allí esperábamos a Cillero y no apareció. Le mandábamos telegramas y no contestaba. Luego me enteré de que el juez le tiraba los telegramas encima de la cama diciendo que tu amigo está divirtiéndose y tú estás aquí detenido. Hasta el último momento, hasta poco antes del Consejo de Guerra, nos propusieron que si, bueno, renunciábamos a lo tal, que no había pasado nada y volvíamos a los cuarteles. O sea, hasta eso, ellos tenían verdadero miedo al resultado del Consejo de Guerra y de la reacción del país, porque es que la presión internacional fue muy grande, eso sí es verdad. Es decir, Le Monde Diplomatique, toda la prensa internacional los machacó. Y la prensa nacional decente decía, Le Monde Diplomatique dice, 2 puntos, comillas,
y metían el paquete completo de la información en pleno franquismo en la prensa diaria. Esto le hizo mucho daño al aparato. La versión oficial era que Arias Navarro no estaba informado sobre el arresto de los oficiales el 29 de julio. Y el 30 de julio se entrevista con el canciller Helmut Schmidt y le preguntó, entre otras cosas, cuándo habría avances en el proceso de democratización de España. Hay un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre este encuentro, en el que se enumeran todos los puntos del orden del día. El arresto de los oficiales no figura entre ellos. Conozco personalmente a Helmut Schmidt, conozco su estilo, su manera de ser, y solo puedo decir que es impensable que él supiese algo sobre el tema, ya que en tal caso seguro que habría preguntado al respecto. O bien Arias Navarro no dijo la verdad, o no se le informó por parte de la cúpula militar. No sé cuál es la verdad. Habría que preguntarle a la parte española. Pero si Helmut Schmidt hubiese sabido algo sobre esto, seguro que hubiese sacado el tema. La política del gobierno hasta ahora ha sido la de quitar importancia a estas medidas represivas en el seno de las Fuerzas Armadas para poder aparentar que le siguen siendo totalmente fieles. La UMD espera que a partir de esta rueda de prensa la opinión pública quede convencida de que esto no es un incidente aislado dentro del ejército, sino que se trata de un amplio movimiento que va a tener consecuencias insospechadas para el régimen. Hay un artículo de Casanova que se publicó por aquellos años, estando nosotros en prisión, que decía que el militar demócrata no es militar, es el auténtico militar patriota, porque ser demócrata es respetar la voluntad popular y por lo tanto, y no ser de ningún partido, etc. Digo esto porque siempre nos acusaron de politización y nosotros no habíamos militado en ningún partido político. Cuando salimos, con la ley de amnistía de Suárez, aunque nos metieron varios años de prisión, salimos al cabo de un año. Yo recuerdo las primeras elecciones y recuerdo una escena que se me quedó grabada. En la plaza de la Herrería de este pueblo, un coche de esos con megáfono que anunciaba un mitin del Partido Socialista, se le ocurrió poner la Internacional. Delante mía iban 3 marinos vestidos de uniforme. Oír la Internacional y echar mano al sable y no saber qué hacer fue todo uno. Quiero decir que el ejército tenía interiorizado que de algún modo aquí no se podía hacer lo que el ejército no decidiera. En noviembre del 78 se desarticuló la Operación Galaxia en Madrid, primer amago contra la joven democracia. El riesgo de golpe era ya un hecho y se encendieron las alarmas. Al día siguiente, centenares de militares de los 3 ejércitos y la Guardia Civil estábamos convocados en el cuartel de instrucción de Marinería de Cartagena. El general y ministro Gutiérrez Mellado iba a presentar el proyecto de Constitución. Asumiendo el riesgo de que hubieran preparado algo, el general optó por mantener la reunión. La tensión era máxima tras la detención de Tejero y Sáenz Inestrillas. Me sorprendió encontrar allí a personas que habían manifestado días atrás la voluntad de no acudir. Algunos aparecieron con su arma reglamentaria, algo nada habitual. Observé entre ellos a un general de la Guardia Civil que profería insultos y descalificaciones contra el ministro. Ayer detuvieron a Tejero e Inestrillas. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Estos traidores quieren cargarse España. Este Guti es un traidor y un mal nacido. Pretendemos que nuestros ejércitos constituyan un todo con la sociedad y sean defensores de su voluntad soberana y que, por el contrario, no sean monopolio de nadie, para que todos los españoles se sientan identificados con ellos. Y ahora, si alguien desea plantear alguna cuestión, puede hacerlo. Señor ministro, ¿en qué se funda el Gobierno para suponer que la Constitución atea y liberal
que pretende imponer a España, basada en los mismos principios destructores que produjeron varias guerras civiles y pronunciamientos militares, es conveniente para nuestra patria. Quiero felicitarle por sus conocimientos históricos y decirle que el gobierno no quiere imponer nada a nadie, sino cumplir la voluntad del pueblo, que es el que manda. Mentira, mentira. El pueblo no. ¡España! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Firmes todo el mundo! ¡Traidor! ¡Traidor! Váyase, queda arrestado. Milans, acompáñalo. Que lo metan en un castillo. ¡A un castillo! El que esté de acuerdo con él, que se vaya. Espía, masón, mentiroso. Os estáis cargando España. Sois todos unos cobardes. Que lo vea un psiquiatra. De alguna manera hay una transacción, en mi opinión, clara. Es decir, aquello sigue adelante porque Gutiérrez Mellado le dice que va a perder el control y Suárez no quiere perder el control y por lo tanto se deja como campo de juego para los ultras, para los supuestos profesionales, para Milán del Bosch y toda esta gente, un campo de juego que es el ejército. El ejército, sobre todo el de tierra, no se va a tocar. Cuando entra la ETA empieza a matar militares y entra el autonomismo, la descentralización del Estado y tal, que toca puntos muy sensibles de la conciencia militar, está claro que aquello ha sido una jugada peligrosa. No apoyar a los demócratas y dejar el campo de juego una cierta autonomía política a los tradicionales, pues hace que les has dado una baza impresionante, porque entonces los cuarteles se vuelven irrespirables. En la época ya en la transición, y después de celebradas las primeras elecciones democráticas, la UMD, mejor dicho, los que habían sido miembros de la UMD, siguieron realizando una labor en los cuarteles, por decirlo de alguna manera, de información absolutamente, a mi juicio, absolutamente vital para el mantenimiento de la democracia. Diario 16, con su equipo de investigación, donde había gente además de la UMD, hizo un desarrollo importante y al gobierno le dolió, porque a fin de cuentas le estaba diciendo al gobierno: ustedes no controlan al búnker de la extrema derecha, aquí están ocurriendo cosas y ustedes no quieren que se publiquen, pero eso está realmente ocurriendo. Anécdotas personales, hablando con Cardona muchas veces o con Busquets, ellos comentaban que habían pasado informaciones de que en tal cuartel, de que en tal otro cuartel, este discurso, en esta sala de banderas se comentaba lo otro, y lo pasaban a los diputados, los partidos demócratas, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la UCD, pasaban información, todas esas cosas. Que luego lo utilizasen como lo utilizasen es otro tema, pero que ellos hacían de transmisores del estado de ánimo para que se mantuviesen alerta a los partidos políticos. A ver, del 23F y de la Operación Galaxia estaban informados, los miembros de la UMD habían pasado informaciones reiteradas a los partidos de lo que se estaba cociendo en las salas de banderas. De todo lo que teníamos noticia, le pasábamos una parte de la información a mi amigo Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar era yo creo que era el jefe de redacción del Diario 16. Y yo personalmente le llevaba la información. Mira, anteayer tuvieron una reunión, todo esto se habló, todo esto se propuso, se planeó esto, tal. Y al día siguiente, el Diario 16 publicaba reunión en la acorazada, en la división acorazada del general Milans del Bosch con sus generales de brigada. Planean no sé qué, planean no sé cuánto, pero a calzón quitado salía. Fue así que a la cuarta o quinta delación pública llegó un momento en que Milans del Bosch reunió a sus generales y dijo: bueno, se acabó. Estamos rodeados de espías por todas partes y no se puede hacer nada. Todas las noticias que nuestra gente, sobre todo los de ingenieros que recogían en las redes de transmisiones, toda la información la recibíamos, la procesábamos y se la pasábamos a Gutiérrez Mellado, que era el ministro de Defensa, y a Íñiguez del Moral, a su jefe de Estado Mayor. Meses antes del golpe de Estado del 23F, llega una información que es trasladada a Rodríguez Sagún, primero a Felipe González, y Felipe González le dice a Julio Busquet, que me la contó a mí, le dice a Julio Busquet que hable con Rodríguez Sagún. Y ponemos en conocimiento de Rodríguez Sagún que el general Torres Rojas, que entonces mandaba la división acorazada, podía ser parte fundamental de una operación golpista.
Ese es el motivo por el cual Rodríguez Sagún quita y destituye a Torres Rojas de la división acorazada y lo envía a La Coruña. Si eso no se hubiera producido, la división acorazada del día 23F habría salido a la calle. Todo eso crea un clima que suele llamarse ruido de sables, es decir, que el ejército cada vez está más inquieto, más exigente con el poder político, más intolerante con el poder político, presiona más al jefe del gobierno, hasta que nos ponen un vídeo en el que Suárez dice que dimite. Y nos dice una frase que nos deja aterrados. Mi desgaste personal ha servido para articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Pero como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Paneco, fabulosas noticias. Venga. Acaba de llamarme Diego. ¿Sí? Y me ha dicho que os transmita a todos vosotros lo siguiente. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta región militar apoyan el nombramiento de Jaime Miranda del Bosch como presidente del gobierno. Y testigo yo. Y seguramente se suman Baleares y Canarias. Ajá. Pero eso cuando se sume. No, ya están casi, vamos. Pero cuando lo digan. Oye. No están en contra, cuidado, Oye, la acorazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué cojones? No os dejéis engañar. No renunciéis, que es España. De acuerdo que es España, coño. ¡Viva España, coño! Los mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a su majestad el rey. No hagáis caso de las noticias que difunden que... Ya sabemos que el teletipo meterá noticias de eso, ¿no? Falsas. Estos mandos militares han reiterado asimismo a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente. 4:20 de la madrugada. Ángel de la Vega, en el Ministerio del Interior, ¿alguna novedad? Aquí hay unas noticias que se están dando por la radio que confunden. ¿De qué? Hombre, diciendo que nada, que los Junta de Jefes de Estado Mayor, que la Brigada Brunete en Zaragoza se ha puesto a las órdenes del Capitán General. ¿Me entiendes? Están dando las noticias. No hagan mucho caso, eso es de prever siempre. Jaime, el país acaba de lanzar una edición convocando a las masas para que se echen a la calle para decir que para protestar contra esto y te mencionan a ti, Bueno. Esto tiene que cortarse inmediatamente, porque además la serie está dando toda clase de noticias. Juan Carrés, abra la puerta, está usted detenido. Según un despacho de la agencia Europa Press, hacia las 5:30 de esta madrugada, Juan García Carrés, antiguo dirigente sindical de los sindicatos verticales franquistas y hombre ligado a la extrema derecha, ha sido detenido en su domicilio de Madrid. Una acción preventiva más enérgica, conforme a lo que estaban pidiendo los oficiales de la OMD por parte de las autoridades de la UCD en aquel momento, hubiese sido posiblemente preventiva. Lo que es patético es que cuando salen los diputados secuestrados del 23F, el 24 ya por la mañana, se le pregunta a un ministro de Trabajo, que no me acuerdo ahora, Ortega, creo que era de la UCD, le pregunta a José María García, en aquel momento que sale a la calle, ¿qué? ¿Va a haber tripulación del ejército? No, en absoluto. Esto ha sido algo aislado. O sea, te han puesto la pistola en la sien y sigues negando la mayor.
Claro, entonces cuando Cardona y otros dicen, iros a tomar por saco, y hemos hecho todo lo posible, nos vamos a este ejército, que encima nos están machacando, y me voy a buscar la vida a otro sitio. Porque encima te han torturado, te han secuestrado, te han puesto una pistola en la sien, te preguntan, ¿qué? ¿Va a haber depuración? No, en absoluto, esto ha sido algo aislado, el ejército sigue siendo, por favor, todo el mundo sabía que el ejército era el 95% eran todos golpistas, pues estaban esperando, pues esto que el rey dijese que para adelante. Cuando se enteran de que el rey no está al frente, es cuando se quedan descolocados y se impone el espíritu burocrático. En España tenemos la idea, además una idea aceptada y que bueno, a mí no me parece mal, que es la imagen del 23F. Como aquello se grabó y posteriormente se ha difundido en muchísimas ocasiones, casi todos creemos que ahí se acabó. Hay muchos planes de golpe de Estado en España y hay muchísimas conversaciones al respecto. Yo lo dividiría en tres fases: los planes sin el rey, los planes con el rey y los planes contra el rey. Dado que en el 23F el rey no se movió a favor de lo que había ocurrido en el Congreso de los Diputados, los golpes siguientes tendrán que ser contra el rey. En realidad hubo dos intentos de golpe posteriores, uno para el 27O, que así lo definió la prensa, el 27 de octubre del año 82, el día antes de la gran victoria socialista del 28 de octubre del año 82, y luego hay otro que es el día 2 de junio de 1985, cuando en La Coruña se pretende volar lo que es la tribuna del desfile del Día de las Fuerzas Armadas con los reyes y con todo el gobierno. Sabemos a partir de ese 23 de febrero del 81 que sectores que querían truncar el proceso democrático español entendían que ya no se podía hacer bajo las órdenes del rey, sino que el rey era ya a partir del 81 un elemento a neutralizar de manera clara y efectiva. Sabemos que 27 de octubre del 82, el día antes de las elecciones, hay otro intento de golpe de Estado. Y ya el plan deja de ser de que todas las unidades militares den el golpe y haya una suma paulatina, y el plan va a ser distinto. El secuestro, la detención de todos los poderes políticos. ¡Quietos! ¡Arriba las manos! ¡Salgan! ¡Fuera todo el mundo! El plan es muy parecido, es ocupar el Palacio de la Moncloa, secuestrar a la clase política, decirle al país aquí ha ocurrido esto y esperar que otras fuerzas militares se vayan sumando al golpe. Venga, para afuera ya. Tranquilo, no dispare. Venga, fuera todos. Sectores que querían truncar el proceso democrático español entendían que ya no se podía hacer bajo las órdenes del rey, sino que el rey era ya a partir del 81 un elemento a neutralizar de manera clara y efectiva. Por eso sabemos que en el 85, en el desfile de las Fuerzas Armadas en La Coruña, no tuvieron empacho, ¿no?, en preparar un atentado para volar al presidente del gobierno, Felipe González, pero también al rey, porque sabían que el rey ya no iba a ser una persona que en una situación confusa pudiera bendecir un tipo de golpe de timón militar. Sabemos esas cosas, pero sabemos muy pocas cosas más. El búnker es un conglomerado de militares, de civiles y eclesiásticos. Es un mismo grupo. La parte principal, insisto, son los militares, porque son los que tienen la herramienta principal para derribar mediante la violencia un gobierno o el Estado. Se llevan reuniendo toda la vida, es decir, a fin de cuentas quedan para comer durante toda la vida. Comparten su historia de la guerra civil y sus historias de la posguerra. Y desde luego las hermandades de excombatientes son un elemento muy importante, porque esas hermandades de excombatientes son varias. Todas tienen sus patronas, todas tienen sus días de fiesta, todas tienen sus comilonas, todas tienen sus misas. Y bueno, pues esos son los sitios donde ellos se reúnen y luego tienen evidentemente sus larguísimas sobremesas para hablar. Hay un concepto de Antonio Gramsci, un pensador italiano, cuando él estudió el Risorgimento, la Revolución Burguesa Italiana,
que es el de revolución pasiva. Revolución pasiva es revolución sin revolución, es que se produce el cambio, se produce la revolución, pero quien dirige ese proceso no son la gente que anhelaba y ansiaba ese proceso, sino prácticamente la gente que estaba gobernando del antiguo régimen. Los líderes políticos democráticos fueron mucho más duros con los miembros de la UMD, que a fin de cuentas fueron los que ayudaron a traer la democracia, que con aquellos que quisieron reventar otra vez el sistema, o sea, los golpistas. Con la UMD fueron muy drásticos, es más, fueron los últimos en aplicarse la amnistía a los militares procesados de la UMD, a los expulsados, y con esta gente se hizo una cosa muy por encima, muy liviana, ¿eh? Inclusive se indultó a muchos de ellos, inclusive algunos de los firmantes de aquel manifiesto de los 100, entre los cuales estaba el hijo de Blas Piñar, que era el capitán de infantería, al final ascendió a general. Nadie de la UMD ascendió a general. Y nos pudieron haber ascendido a alguien a general, a alguien. Y eso no es una cosa que tenemos que achacar a la transición, sino tenemos que achacar a gobiernos democráticos. Podemos entender que en la ley de amnistía del 77 pudieran quedar excluidos por la presión militar, incluso podemos entender el propio artículo 8º de la Constitución, pero nos cuesta mucho entender que a partir del 82 no hubiera una posibilidad de reingreso de personas al ejército, ¿no? Es decir, que mientras, insisto, otros pudieron medrar. Me duele muchísimo el desinterés de la administración, el desgobierno, el priorizar otras cosas en lugar de preservar la memoria democrática del país. Esto es lo que pasa en la actualidad. Es decir, el problema de la corrupción, el problema de la miseria moral tiene que ver con la pérdida de los valores republicanos, no tengo ninguna duda. Precisamente en primavera del 85, Julio Busquets me mostró con emoción una carta. La dirigía Torrijos a su esposa la víspera del fusilamiento y estaba destacada sobre una mesa en una sala del Congreso. No recuerdo si era el original. En cualquier caso, era el emocionante testimonio de un héroe que daba su vida por la Constitución. Así se rendía homenaje a los héroes que construyeron nuestro sistema democrático. Hace poco pedí ver el documento, pero este ya no estaba. Me informaron que el original está guardado en una caja fuerte del Congreso, pero tampoco me autorizaron a verlo. Me pregunto quién ordenaría retirar el documento que Busquets me enseñó con tanta emoción. ¿Y por qué no permiten ver el original? ¿Estaría la carta de Torrijos en el Salón de los Pasos Perdidos?